Elon Musk, superhéroe o supervillano. Creo que el problema fundamental y lo que ha convertido a Elon Musk en esta persona deleznable es su convicción de que él está por encima del bien y del mal y que su moral, su camino es el correcto. Él tuvo un hijo, se hizo trans. De repente identifica pues, todo el movimiento woke como el virus woke. Mató a su hijo. Entonces, claro, si te han matado a tu hijo, o sea, te vas a volver loco. Él no montó Tesla, pero Tesla estaría donde está si no fuera por Elon Musk. Sin el movimiento de Twitter, Trump no hubiese sido presidente. Pero otra cosa que dicen es como simplemente un tío que lo único que le importa es el dinero. Estás equivocadísimo. Todo el dinero que consigue, lo único que hace es usarlo para conseguir la siguiente cosa que quiere, con lo que parece como el propósito final de llegar a Marte. Es la razón por la que yo hago lo que hago, te lo juro. Yo diría que los dos motivos por los que yo me he empezado a divulgar sobre tecnología es por la revista Wired y por Elon Musk. Le odio y le amo. Como tanta gente. Creo que es importante empezar con qué cosas no son válidas, qué argumentos son desechables de primeras en una discusión sobre Elon Musk, que normalmente son también los más frecuentes. No tiene nada de mérito porque cualquiera con una mina de esmeraldas lo hubiese hecho. Porque todas las personas millonarias del mundo que yo conozco son Elon Musk. Claro, no, y porque el colega este tuyo que tiene un piso ahí como por Quevedo, ¿sabes? Ese también después esa persona ha cambiado la movilidad eléctrica, la industria aeroespacial. Mucha gente, bueno, dice y está ahí un poco la leyenda de que viene de familia rica, pero bueno, lo que tiene es una familia un poco jodida de tener y que yo creo que muy poca gente querría ese tipo de familia, sobre todo este padre ¿no? que tenía una mina de esmeraldas, que es un poco un loco, un peso en toda su vida. Aquí además aquí hay dos cosas que me parece como súper importantes. Lo primero es, tío, me llama muchísimo la atención, eso sí me llama ponderosamente la atención desde siempre, que la izquierda, que le da tan poca importancia, se supone, al dinero, en estos casos le da muchísima importancia. Si tienes dinero ya no tienes derecho a quejarte porque lo tienes todo, dinero. El dinero no lo es todo. El maltrato familiar, un padre abusivo, yo creo que influyen mucho, y ya no te digo si el primer es un chaval autista al que le hacen bullying, que era el caso de Elon Musk. Pero es que además el propio caso de la mina de esmeraldas o la riqueza de Errol son cosas que no están claras. Más ficticio, más intangible. Es difícil de saber si es que es verdad y Elon Musk tiene tanto dinero y poder que es capaz de tapar la verdad, pero porque es muy difícil encontrar las evidencias. Por otro lado, se sabe que era un buscavidas, se sabe que tenía mucho dinero y de pronto lo perdía todo, era un tío muy inestable. Yo recomiendo encarecidamente, como uno de los libros que más me ha gustado de los que me leí el año pasado, el anterior, la biografía de Walter Isaacson. Y recomiendo también una biografía que se escribió, tío, que la escribió un periodista, Ashley Vance, creo que es periodista, hace más de 10 años, que a mí lo que me gustaba de esa biografía, que era cuando para mí era el héroe, ahora es más el villano o algo así, no había conseguido aterrizar los cohetes, las lanzaderas en vertical. Con lo cual, toda esa biografía te estás leyendo lo de este tío está buscando algo imposible, el propio autor dice este tío está loco. Lo que pasa es que dice, pero ha conseguido tantas cosas que igual esto lo conseguirá. Creo que es importante también el segundo punto, y es que no es un rico más, no es un rico cualquiera. Definitivamente no es. No lo es, y creo que ese es el punto más importante, porque la gente que igual no ha leído sobre él o que simplemente pues, le tiene un poco de oídas, te habla de él como si fuese, pues, no sé, Carlos Slim o cualquier billonario del que estamos acostumbrados, del que vemos fotos en yates, 1000 casas, tal. No, este es un pibe que lo primero que hace cuando consigue un poco de dinero, cuando vende PayPal y demás, que saca creo que son 100 millones, es mete, creo que son 90 en Tesla, 10 en SpaceX, que es la mayor fumada en ese momento. O sea, contra todos los consejos de todos los amigos. Estamos hablando... Estás de la olla. Que se queda en cero, es decir, tú cuando consigues 100 millones de euros, ya está. Claro, se acabó. Vas a vivir a un barco. Se acabó. Y jugar a la Play. Este tío pone todo hasta el punto que tiene que pedir dinero prestado para pagar alquiler y acaba viviendo en sofás de amigos y eso. O sea, a mí parte de lo que me gusta mucho de Elon Musk es precisamente eso, que no es el mega millonario promedio. Si buscas fotos de él en un barco, no vas a encontrar fotos de él en un yate. No tiene las casas que te puedes pensar que tiene. De hecho, creo que las vendido todas, y es un tío que la mayoría del tiempo duerme en la fábrica o ha dormido en la fábrica de SpaceX, de Tesla, o en su pequeña casa que se imprimió prácticamente con muy pocas cosas al lado de sus fábricas. Y parece ser que se está construyendo una mansión con Norman Foster ahora y va a tener una casa, pero es un tío que, como tú bien dices, vive sin casa y sin necesidad de casa.
sin necesidad de unas relaciones personales, que yo creo que son las que también hacen que una persona mantenga su salud mental y una estabilidad emocional y una empatía. Y hay otra cosa que se dice de él, o sea, a mí me fliparía ahora mismo que la gente esté diciendo, como, esto es lo que pienso, antes de seguir con 20 años, escribe lo que piensas tú de Elon Musk y vamos a ver si cambia a lo largo del tiempo. Pero otra cosa que dicen es como simplemente un tío al que lo único que le importa es el dinero. Estás equivocadísimo. Sí, es justamente lo contrario. Y es mega importante saber eso. Súper importante. Para entender las acciones y el porqué de las acciones. Porque si todo lo que hace se invalida, porque no, lo único que quiere es ser más rico. Para empezar, que no hay mucha diferencia entre tener 100.000 millones y tener 400.000 millones. O sea, no hay nada que no te puedas comprar con 100.000 millones que no con 400.000 millones. Pero es que no va de eso. Es decir, al final él ha demostrado una y tantas veces que todo el dinero que consigue, lo único que hace es usarlo para conseguir la siguiente cosa que quiere, con lo que parece como el propósito final de llegar a Marte. Sí, de llegar a Marte tiene como él siempre ha tenido como unas ambiciones muy locas. Y luego también está el rollo de lo único que quiere es poder. Y ahí es donde para mí, mira, tío, para mí Elon Musk, que además es un tío que le gusta mucho la historia, él lee mucho historia, le encanta como sobre todo la historia militar. Este tío le falta una pieza esencial que tenía el César, ¿no? El César tenía a alguien que cuando él llegaba y tenía un baño de masas, ¿no? Y se le iba la flapa porque todo el mundo le adoraba, había alguien que le decía, recuerda que eres humano. Eso es lo que le falta a Elon Musk. Alguien que le esté diciendo, tío, porque creo que el problema fundamental y lo que ha convertido a Elon Musk en esta persona deleznable a la vez que admirable es su convicción de que él está por encima del bien y del mal y que su moral, su camino es el correcto. Y que por tanto, para conseguir ese camino, o sea, ese objetivo, puede pasar por encima del bien y del mal. Y eso es lo que a mí me asusta porque es el comportamiento natural de los dictadores. Sí, y al final, ¿hasta qué punto le puedes culpar? Porque ese mismo comportamiento es el comportamiento que hace que haya conseguido las cosas que haya conseguido. Sí. Porque sin ese comportamiento son las dos caras de la misma moneda. O sea, sin ese comportamiento de convicción absoluta en lo que yo pienso va a pasar, es la realidad y está bien, no haces las cosas que ha hecho. Entonces, creo que el debate es precisamente el decir, ok, tú no puedes comprar el pack perfecto. El Elon Musk que solo innova, que no hace nada que te parece mal, que está calladito en una esquina, ese tío no existe, porque si compras A, tienes B también. Entonces, la cosa es, ¿merece la pena? ¿Merece la pena el trade-off de todo lo bueno que trae, que es innegable, con ahora en este segundo arco de su vida, al parecer, o este quinto arco de su vida, todo lo malo que puede traer? Pero el intentar coger uno sin el otro no existe porque es que nunca ha existido y no hay nadie en el mundo que sea así. Isaacson, que es un tío conocido por ha hecho la biografía de Einstein, la biografía de Leonardo da Vinci, la de Steve Jobs, sí. Y él dice, ¿no? Existen una serie de cosas en común. Uno es, socialmente son muy difíciles de soportar, la mayoría de ellos son inaguantables y su genialidad va vinculada como a ciertos traumas desde la infancia o en su crecimiento que les generaron unas heridas que se han convertido en unas cicatrices que les dan esa brillantez. Entonces sí, es verdad, a mí me molaría como, ya que hay mucha gente que parte de lo malo, estaría bien hablar de las cosas buenas que ha hecho Elon Musk objetivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que una de ellas es ir en contra de toda la industria y de todo el sentido común de aquella época y decir, quiero levantar la industria de la movilidad eléctrica. Sí. ¿En qué? En 15 años ha convertido Tesla en la empresa fabricante de automóviles más valiosa del mundo. El coche más vendido del mundo, no el eléctrico, el coche más vendido del mundo en 2023, me parece que fue el Tesla i, que es el monovolumen de Tesla, tío. El coche más vendido del mundo. La gente dice, pero es que la empresa no es él, no montó Tesla, se la robó a otro tío. Tronco, él no montó Tesla, pero Tesla estaría donde está si no fuera por Elon Musk. ¿Sabes? No lo sabremos nunca, pero... No la montó, o sea, digamos que entró como al año y pico, no fue su idea original, sino que invirtió, al final la acabó cogiendo entera él, se acabó haciendo el CEO y la acabó levantando y haciendo lo que ha sido a día de hoy. Y la cosa es que, tal y como parece que va un poco la industria, cómo va el coche automóvil y la autoconducción y todo esto, o sea, parece que ahora es cuando empieza lo bueno. Tienes Tesla, tienes SpaceX. Te puede ilusionar más o menos, pero nunca jamás habías visto un pibe coger con unos palillos chinos un cohete. Es decir, una industria como la aeroespacial, o la aeronáutica en este caso, ¿no? Sí, aeroespacial. La aeroespacial
la he reinventado, o sea, estaba bastante estática. ¿No existía una industria privada real, No. end-to-end, desde el diseño a la fabricación al vuelo de las aeronaves? Esto era una cosa básicamente de dos países, China o Rusia y Estados Unidos. Entonces, él al final ahí hace una cosa que es lo que hace siempre, y es decir, ok, ¿qué le pasa a esta industria? ¿Por qué no es una industria viable? Vale, los costes son demasiado altos. ¿Por qué? Porque cada vez que se lanza un cohete, se tiene que reventar y se tiene que construir otro, no se reutilizan. Y salta encima del problema y se insiste encima del problema hasta que lo soluciona, y de repente, en el momento en el que lo soluciona él y no lo soluciona nadie más, de repente nace una nueva industria, y es, hostia, que ahora de repente no hay que fabricar un cohete cada vez que queremos lanzarlo. Aquí tenéis una industria. De repente ha nacido una industria de donde no existía. Y encima él lo dice, y que inspire a otros y que surjan otras de mí, ¿sabes? Como que él ha sido el primero en llegar, pero que no está, además, ni siquiera es que esté haciendo esta regulatory capture, que se llama, ¿no? Que es como la regulación me permite solo trabajar a mí, al contrario, él lo que quiere es que se llegue y de verdad que esos son como objetivos reales. Pero fíjate, voy a más con esto de la industria espacial y el reducir costes. Eso fue lo que yo recuerdo como momento de España ganando el Mundial, fue el momento en el que yo vi por primera vez una lanzadera de Musk aterrizar y dije, buah, tío, es que lo recuerdo estando en casa y flipar. Que le dijeron, y en el libro lo ves, decía varios ingenieros, pero había uno que decía, es como tirar un lápiz desde la azotea de tu casa de un tercer piso y que se quede de pie, ¿vale? Esas son las probabilidades que tiene. Pero no te vayas ahí, este tío llega y se mete en Airbus, me parece que era, ¿no? Que es uno de los que hacen componentes, y se da cuenta de que el pestillo del baño de un cohete espacial lo cobran a 10.000 pavos. Cuando tú eres el único que está vendiendo al gobierno en una industria tan cerrada en la que tienes que cumplir determinados protocolos, pues se permitían el que un pestillo valía 10.000 pavos. En su primera nave lo que dijo fue, vete a Home Depot y compra un pestillo de baño. Y pusieron un pestillo de baño, funciona igual, tío. Luego empieza la fase 2, el arco 2, el momento en el que compra Twitter. Él tuvo un hijo. Bueno, entre los 17 que tuvo 45 hijos, uno de ellos se hizo trans. Sí. Entonces, para él, en ese momento, y él lo ha dicho varias veces, el virus woke mató a mi hijo. Entonces, parece que ese es un momento crucial en su vida en el cual de repente identifica pues todo el movimiento woke como el virus woke, que él mató a su hijo. Entonces, claro, si te han matado a tu hijo, o sea, te vas a volver loco. Es que tío, ¿no te parece la historia de origen del Duende Verde? Sí, sí, es de Marvel. Es la historia de origen de un pavo que era demócrata. Él era, yo diría que era medio woke, lo que era woke antes. Yo creo, no, era woke antes. Tiene tweets de nadie te puede prohibir a quién debes amar. Total. Y ese momento, porque claro, lo de su hijo ya no fue solamente la transición, que por lo visto, bueno, pues fue como raro, pero lo aceptó. Es que su hija de pronto empezó a decir... A odiarle. A odiarle. A odiarle por ser rico. Se cambió el apellido. Es que le odió. O sea, yo creo que lo que ha sentido es que el virus woke o la cultura woke, muy inflada además por el Partido Demócrata norteamericano, le lavó el cerebro a su hija y se la mató, tío. Entonces, en ese momento entra Arco Narrativo 2, compra Twitter para acabar con el virus woke, para restablecer la libertad de expresión, que también sabe decir que ahora está hacia un lado, antes estaba hacia otro. Es cierto, antes estaba extremadamente intervenido y antes se censuraban opiniones que la gente tenía. Y al final es que es el mismo problema siempre, es el péndulo. Si censuras en un lado, va a volver hacia el otro. Y si censuras aquí, va a volver hacia uno. Y al final, por eso es tan importante que las plataformas no estén en manos de individuos, en mi opinión. Sí. El movimiento de Twitter le acaba haciendo que, en gran parte, decida unas elecciones y convierta a Trump en presidente. Tío. Sin el movimiento de Twitter, Trump no hubiese sido presidente. Norteamérica tiene una historia de tumbar gobiernos democráticos que no le convenían, ¿no? Y de pronto ahora tienes a Elon Musk que está haciendo algo... Es muy peligroso lo que está haciendo. Vayamos a la parte digamos, de Trump. Promociona a Trump, él salía con Trump y prometen que van a construir una cosa que se llama DOGE, es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, para recortar el gasto excesivo y superfluo y la cantidad de dinero que se tira a la basura desde el gobierno, para reducir drásticamente el tamaño del gobierno, y tienen como objetivo para creo que junio de 2026 haber recortado 1 trillón, en español sería un billón, es decir, 1 millón de millones de dinero, con el objetivo de, oye, si reducimos gasto en cosas que ellos prometen que no va a afectar al ciudadano, sino que simplemente es dinero que se tira a la basura por la cantidad tan enorme de Estado y de gasto que hay ahí,
al cortar ese trillón de dólares, lo que van a hacer es igualar la deuda, empezar a poder repagar la deuda sin tener que emitir dinero, sin tener que imprimir dinero y, por tanto, bajar la inflación. Y él promete que se baja la inflación y que no existe inflación. Porque al final, oye, si la inflación se produce cuando por estar imprimiendo cada vez más dinero para repagar una deuda, es una espiral negativa. Entonces, si cortas ese gasto, bajas el gasto y de repente no tienes tantísimo déficit o no tienes déficit, pues esa inflación se controla, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? Crea esta agencia, pone a su equipo que ha ido en todas las otras industrias optimizándolas, porque si algo hace es un jodido optimizador de recursos, y empieza a cortar no lleva una motosierra, sino, está cortando 4.000 millones al día. Es la media que tiene que dar para cortar 1 trillón. Y lo que ha pasado es que están ahora doxeando a la gente que está dentro de su departamento cuentas de whistleblowers, ¿no? De gente que está pues sacando quién está trabajando con él, y está censurando las cuentas anónimas que están doxeando a estos empleados públicos, que por otro lado dices, bueno, es razonable, pero él nunca se ha cortado en doxear a quien tuviera que doxear y señalar y atacar. Entonces es un doble rasero que me parece despreciable. Al final lo que él está queriendo hacer es además despedir empleados públicos, tío. Y yo entiendo, hay muchas... creo que no soy la única persona que esté aquí o viendo este programa que se haya sentido a veces como yendo a alguna oficina del funcionariado diciendo sobran 7 personas o las que están trabajando poco. Pero de ahí a que tú llegues y despidas masivamente a empleados públicos para mejorar la eficiencia, son personas, tronco. Son personas. Sí, pero van a quedar sin curro. Van a tener hambre. No creo que tengan hambre, tendrán otro trabajo. No es gente que tenga... Es que la movida, y es lo que no está considerando Elon Musk, es que no, tío. Es que nosotros llevamos desde hace unos años en lo que se llama el gran desacoplamiento, en el que el pastel económico crece, pero se queda en menos manos, porque como bien hemos dicho, una de las cosas que dice Elon Musk, dentro de poco habrá cientos o incluso miles de millones de robots Optimus. Los robots Optimus, que los podemos poner aquí para que la gente los vea, son humanoides que pueden hacer la mayoría de los trabajos manuales, van a poder hacer que todas las personas del mundo, y van a reemplazar a muchas personas. Van a reemplazar a muchas personas. ¿Qué trabajo van a encontrar esas personas? Se tiene que generar una nueva economía llena de nuevos trabajos que a lo mejor de pronto incluso te quitan lo que supone el dinero. Entonces, está claro que hay una movida, un cambio de paradigma enorme, pero no por eso se puede justificar que haya gente sin hacer nada. Es decir, si hay dinero que se está tirando a la basura, que es el dinero de todos, y que al final el hecho de que se gaste influye negativamente en el bolsillo de todo el mundo y en el desarrollo del país, y al final afecta al individuo, no puedes decir, no, pero ¿cómo vas a echar a gente? Vale. Tienes que hacer que las cosas sean eficientes. Y al final yo creo que hay una resistencia, y este es el punto que para mí es más importante de lo que está haciendo a día de hoy. Hay una resistencia tan grande al cambio ahí, porque al final en una empresa tú tienes la libertad de innovar. Hay resistencias, sí, pero si tú montas tu empresa, te pones tu dinero y consigues aterrizar el cohete, nadie te puede frenar en hacer eso. Es un tema físico. Eres tú versus la física, digamos, en la innovación. ¿Vale? En esto no eres tú versus un montón de factores. Un montón de resistencia que te va a impedir innovar o que te va a impedir cortar esos gastos y crear esa eficiencia. Entonces, es tan difícil llegar a ese punto que necesitas una figura como Elon Musk que haga eso. Porque si no es Elon Musk, nadie lo va a poder hacer. O sea, no soy tan optimista, tampoco soy pesimista, pero no creo como de, esto es lo que hacía falta. No diría que Elon Musk es lo que hiciera falta para resolver el gobierno. No es para resolver el gobierno. Yo creo que hay un asunto central que es muy difícil de resolver, que es el crecimiento y el gasto excesivo y superfluo. Es muy difícil. Sí, estoy de acuerdo. Es extremadamente difícil de resolver, porque la resistencia es casi una paradoja. Sí. Es decir, no hay nadie, desde dentro no lo vas a querer hacer porque te resta... Total. No, es muy difícil de resolver. Entonces, y además que no es como que crezca y baje y sube. No, solo va hacia arriba. Solo crece. Y cuando crece, crea una espiral negativa. Y esa espiral negativa es muy difícil de resolver. Y la única forma de resolver es entrar tan a saco. Y lo que sí que tengo que decir en su defensa es que toda esta movida que la gente es como se ha vuelto nazi y ahora es republicano cuando era demócrata, miremos el histórico de las agresiones. Que hay un tuit clásico que dices, joder, fíjate cómo este tuit, molaría ponerlo, cómo este tuit ha marcado la historia, ¿no? Que es una demócrata diciéndole fuck you Elon, y él como,
message taken, ¿no? Sí. Message received. Y es como, vale, ok, pues no te preocupes. Y fíjate lo que les ha costado. Ya veremos, pero creo que conviene que la gente le baje un pelín y se preocupe, tío, por aprender sobre Elon antes. Pero aquí no. Este es el botón. No. Ese es el botón de si existe o si deja de existir. ¿De si existe o si deja de existir Elon? Sí. No, que exista mazo de tiempo. No hemos venido aquí a jugar, tío.